Muchas gracias, Nicolás. Bueno, buenos días a todos y a todas. Espero que estén muy bien. Vamos a empezar entonces con esta clase. Bueno, lo tienen en el programa además, pero como ahí dice, la clase de hoy va a versar sobre la relación que tienen los planes regionales y locales de acción climática o comunales, perdón, con otros instrumentos de la ley de marco, la ley marco de cambio climático. Y la idea aquí es, bueno, aquí está el contenido, pero la idea principal es que podamos hacer un mapeo de las distintas instituciones y los distintos instrumentos normativos que coexisten en el sistema de instrumentos climáticos. Entendiendo que en la clase pasada vieron con la profesora Moraga parte de esto, sobre todo el contenido de los planes regionales, o más bien el procedimiento de los planes regionales, y que al menos ella les mencionó que estos planes están conectados con una serie de otros instrumentos existentes, varios de los cuales provienen del ámbito internacional y se insertan, por así decirlo, en la normativa nacional. En ese sentido, vamos a ver la estrategia climática, particularmente la estrategia climática a largo plazo y la contribución nacionalmente determinada, que se conoce como NDC, y luego cómo eso se baja a los planes sectoriales. Ahora bien, tanto la estrategia climática de largo plazo, se lo voy a mostrar en la próxima lámina mejor. Ya, aquí tenemos un cuadro, ¿no?, de instrumentos de gobernanza climática. Entonces, tenemos arriba la ley marco de cambio climático, que la podemos definir como aquella aquella norma que establece las bases para la determinación de los otros instrumentos de gestión climática. Pero, y aquí es donde viene mi punto, pero la ley marco de cambio climático recoge una forma de generar acción climática a nivel global que está en el Acuerdo de París. Y no vamos a ver en detalle el Acuerdo de París por una serie de razones, principalmente de tiempo, pero el Acuerdo de París, a su vez, está dentro de un espacio internacional que conocemos como régimen climático. Y el régimen climático, que comenzó en el año 1992 con la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, y que tiene una serie de instrumentos, muchos instrumentos, protocolos, acuerdos, declaraciones, etcétera, ¿no? Y entre ellos el Acuerdo de París. Desde el Acuerdo de París en adelante se empieza a producir un fenómeno de creación de regulación de cambio climático a nivel local. A nivel local me refiero a los países. ¿Por qué? Porque hay una diferencia muy importante entre el Acuerdo de París y otros tratados internacionales, particularmente de cambio climático. El Acuerdo de París no establece medidas, no establece obligaciones para los estados. No, los estados tienen en el Acuerdo de París mecanismos y tienen principios, pero no tienen obligaciones específicas, salvo la obligación de entre todos cooperar para que la temperatura de la Tierra no suba más allá de entre 1,5 y 2 grados comparado con el periodo preindustrial. Pero la manera de cumplir eso se entrega completamente a los países. Entonces se le dice a los países, mire, eh, y esto tiene que ver con el fracaso de las formas anteriores. Como no hemos logrado que cada uno cumpla con sus obligaciones y que con eso entonces frenemos la crisis climática, lo que vamos a hacer ahora es que cada uno se comprometa y diga qué es lo que puede hacer. Pero qué es lo que puede hacer en línea con lograr este objetivo de estar entre 1,5 y 2 grados. Ese compromiso es el compromiso que está en las NDC, en las contribuciones nacionalmente determinadas. Y las NDC entonces funcionan como, por así decirlo, una interfaz entre el régimen internacional de cambio climático y el ordenamiento jurídico nacional de cambio climático. Porque es el único de estos elementos, más allá que muchos de estos elementos se entregan
a las Naciones Unidas, el más constitutivo, tanto de lo internacional como de lo nacional, son las NDC. Y las NDC están muy relacionadas con la estrategia climática de largo plazo. Que vamos a ver que tienen ahí, hay una diferencia importante, precisamente que tiene que ver con el plazo. La estrategia climática de largo plazo es la planificación que tenemos para permitirnos la carbono neutralidad, principalmente, y lograr, por lo tanto, los objetivos nacionales relacionados con el Acuerdo de París. Las NDC son más progresivas, ¿no? Van cambiando de manera más cercana en el tiempo. Cada 5 años se tienen que hacer nuevas NDC y van respondiendo entonces un poco más a la contingencia. Pero estos dos instrumentos, la estrategia climática a largo plazo y la contribución nacionalmente determinada, las NDC, son los dos grandes instrumentos que marcan en realidad el contenido de la acción climática. Porque la ley marco de cambio climático no hace eso, no marca cuál es el contenido, sino que establece los parámetros para que se genere ese contenido. Las NDC y la estrategia marcan el contenido. Y luego el contenido de la acción climática. Y luego ese contenido de la acción climática que está marcado o enmarcado por las NDC y la estrategia va a ser incorporado en los planes. Y los planes, que son los que vamos a ver hoy día, tenemos los planes de carácter nacional, donde tenemos los planes sectoriales los planes de carácter sectorial, que son los sectoriales de adaptación y los sectoriales de mitigación, y tenemos los planes de acción regional y de acción comunal. Entonces tenemos esos dos niveles en términos territoriales y también en términos de competencia. Por supuesto que hay una complejidad importante, y ustedes notarán, que es que los planes regionales y los planes comunales son más multipropósito que los planes sectoriales, porque tanto las comunas, municipalidades, como las regiones y sus gobiernos regionales tienen una obligación de preocuparse por una serie mayor de temas que abarca a muchas de las áreas de los planes sectoriales. Mientras el Ministerio de Minería solo tiene que preocuparse de la minería y el Ministerio de Energía solo tiene que preocuparse de la energía, bueno, resulta que la municipalidad de cualquier comuna de Chile tiene que preocuparse de cómo convive eso con desarrollo social, con protección de seguridad, con gestión de desastres, etcétera, etcétera. Ustedes lo saben. Y entonces hay una dificultad al vincular los planes sectoriales con los planes que son de ámbito territorial, los regionales y los comunales. Vamos a ver también cómo intenta solucionar ese problema la ley. Bueno, este es otro modelo de gráfico similar. La ley Marco de Cambio Climático nos marca la meta de neutralidad nacional al 2050. Como ustedes saben, probablemente por las clases anteriores, la meta de neutralidad no significa que vamos a dejar de emitir, sino que significa que vamos a emitir y capturar en una misma cantidad y por lo tanto vamos a estar en cero neto. Y eso está establecido particularmente en la estrategia climática. La estrategia climática, su bajada son las NDC y luego planes sectoriales, mitigación, adaptación y planes regionales. Esto es solo para dejarles un dibujo distinto, pero de la misma lógica. El Decreto Supremo 1623 del Ministerio de Medio Ambiente, que dictado en diciembre del año pasado, es el que reconoce la existencia de este sistema de instrumentos de gestión del cambio climático. Como sistema, este es el reconocimiento más interesante y que lo describe mejor. Y entonces, por ejemplo, describe que existen 4 niveles distintos de instrumentos de gestión. Y vamos a tener unos instrumentos que son de gestión de mayor orden, que corresponden a los nacionales, como son la NDC y la estrategia. Después vamos a tener los nacionales sectoriales, luego los regionales y los comunales. Y ese es el orden jerárquico que establece el Decreto Supremo 1623. Y lo que dice es que, claro, los instrumentos nacionales son los que van a establecer los límites, los lineamientos, los objetivos, las metas, que van a ejecutarse a través de
medidas que van a estar en los distintos niveles. Esta conexión es importante porque a pesar de que las municipalidades son autónomas y a pesar de que los gobiernos regionales también tienen un nivel de autonomía, cuando dicten estos planes, ya sean regionales o comunales, deben estar desarrollando aquello que en los instrumentos de mayor orden se establece. Y esto lo vemos aquí en este artículo, que está el artículo 3 del Decreto Supremo en cuestión, lo vimos aquí en este artículo, pero lo vamos a ver después también en otros artículos. Hay una pretensión del legislador, digamos, están los reglamentos, la ley no era tan clara al respecto, los reglamentos son mucho más claros al respecto, hay una pretensión de coherencia y coordinación, pero también de jerarquía, y entonces son los instrumentos nacionales los que van a mandar sobre los instrumentos territoriales, ya sean comunales o regionales, y esos, como ahí mismo dice la última frase del segundo párrafo, los de menor orden no podrán contradecir lo dispuesto en los superiores, los que siempre deberán tener presente la diversidad propia de cada sector y territorio. Entonces, vamos a tener, si volvemos aquí, vamos a tener metas establecidas en la estrategia climática de largo plazo, metas y acciones en las contribuciones nacionalmente determinadas que deben tener coherencia, los planes sectoriales, los regionales y recién después los comunales, ¿no? Entonces, cuando yo hago un plan comunal, voy a tener que, si quiero hacer una medida, por ejemplo, de transporte en la comuna, debiera esa medida de transporte al menos no contradecir, como se establece aquí, no contradecir lo dispuesto en los superiores, no contradecir aquello que dice en los nacionales ni en los regionales. Eh, no contradecir es un término bastante abierto en todo caso, diría yo. No contradecir no significa que tenga que exactamente hacer lo que se señala en los planes nacionales y regionales, pero sí que tengo que mirarlos de manera de no atentar contra sus objetivos cuando estoy generando un plan comunal. Lo mismo si estoy en un regional con los sectoriales. Idealmente, la idea de la ley, del reglamento, es que el plan comunal y el plan regional sean efectivamente bajadas territoriales de aquello que ya está en los planes nacionales y en los planes sectoriales. Eso es lo ideal y por eso se dice eh, que la manera en que se ejecutan los planes, los instrumentos nacionales, es a través del conjunto de acciones y medidas dispuestas en los instrumentos a sus distintos niveles, ¿no? O sea, lo nacional se ejecuta a través de lo otro y por tanto debería tener coherencia, no solo no contradicción. Pero la prohibición posteriormente es de no contradicción y eso le deja un espacio, quizás no tan grande, pero un espacio también para medidas propias de las comunas dentro del ámbito de sus funciones, por ejemplo, por supuesto, porque esto seguramente va a traer más de alguna tensión con Contraloría en su minuto, pero hay ahí un espacio. Y bueno, y siguiendo con el sistema de instrumentos, el mismo reglamento hace una caracterización de los instrumentos de gestión del cambio climático, señala que debieran ser complementarios y congruentes, que deben potenciar las sinergias, evitar las contradicciones, con el fin de generar una mayor efectividad del sistema de instrumentos. O sea, hay una preocupación aquí del reglamento de que cada uno de los instrumentos tribute a la existencia de este sistema, que efectivamente se vea como un sistema. Me parece fantástico como pretensión, creo que es lo ideal que así suceda. Sin embargo, vamos a ver cómo funciona porque sabemos que en los distintos niveles hay distintos lineamientos políticos y esos lineamientos políticos finalmente también marcan cuáles van a ser las medidas, cuáles van a ser los mecanismos de implementación, etcétera, y por lo tanto pueden generarse dificultades. Pero en lo ideal, y por lo tanto hay que buscar que así sea, debe haber una coherencia, una congruencia, un complemento entre los distintos planes, tratar de mejorar incluso quizás la manera en que se implementan en los distintos territorios. Los contenidos deben ser coherentes además con los alcances temporales de los instrumentos de mayor orden, o sea, no pueden establecer temporalidades distintas, por ejemplo, no podría establecer no sé, la carbono neutralidad en un sector de la comuna para un año previo, por ejemplo, si eso
está en contra de lo que establezca el plan sectorial propio de ese sector. Em, Deben contener, de todas maneras, criterios de flexibilidad y de progresividad. Eso está establecido en la ley, creo que algo hablaron la semana pasada, si no, igual vamos a verlo las próximas semanas, pero esa flexibilidad y esa progresividad se refieren a la necesidad de ir modificando estos instrumentos que tienen un ciclo regulatorio que también está establecido en la ley y en el reglamento, tienen un ciclo regulatorio donde se implementan, luego se evalúan y se modifican permanentemente, porque, bueno, va cambiando no solamente el clima y por lo tanto también nuestros territorios, sino que también va cambiando la tecnología que se puede aplicar para mejorar estos planes. Y entonces hay una obligación de ir modificándolos. Partimos ahora entonces con los planes propiamente tales, o sea, perdón, con los instrumentos propiamente tales. El primer instrumento, el que está más arriba, el más importante, que es la estrategia climática de largo plazo. Y la estrategia climática de largo plazo es un instrumento que lo reconoce el Acuerdo de París, o sea, también está en la interfaz entre lo internacional y lo nacional, y es un instrumento que define lineamientos que son generales, que son de largo plazo, por supuesto, y que son transversales e integrados, con una idea de establecer, y por eso de largo plazo, de 30 años para el cumplimiento del objetivo de la ley. Este es el artículo quinto, entonces es la definición legal. El objetivo de la ley, ya lo dijimos, ya lo saben, es la carbono neutralidad al 2050. Bueno, la estrategia climática a largo plazo establece cómo vamos a lograr esa carbono neutralidad al año 2050. Y para eso tiene que tener tiene algunos, no tiene que tener, ya los tiene, unos contenidos mínimos, algunos muy interesantes, como el primero de ellos, que es el presupuesto nacional de emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030 y 2050. ¿Qué es esto? Porque esto me imagino que no lo han hablado en otra clase, pero si sí lo han hablado en otra clase, les agradezco que me lo digan. Eh, bueno, voy a asumir que no. Entonces, ¿qué es el presupuesto de emisiones? El presupuesto de emisiones es un presupuesto, como bien se dice, donde se calculó cuántas toneladas de gases de efecto invernadero puede seguir produciendo el país para efectos de lograr la carbono neutralidad al año 2050. Entonces, se hizo un cálculo, por supuesto, con una complejidad que en mi calidad de abogado, que no sé muchas matemáticas, lamentablemente, lo siento, disculpen, no sé cómo se calcula, pero se calculó una cantidad de toneladas de CO2 que se pueden emitir al año 2030 y al año 2050, de manera de lograr la carbono neutralidad al 2050 y de manera de ir reduciendo también nuestros gases de efecto invernadero en línea con el objetivo de París, que, como saben, es el 1,52 grados. Ese presupuesto establece entonces un número total de toneladas de carbono. Vamos a ver un cuadro en un par de láminas más. Y de ese presupuesto total de carbono se dividió en la estrategia de largo plazo, se dividió en los gases de, o sea, perdón, los gases de efecto invernadero que puede emitir cada uno de los sectores. Y hoy día entonces tenemos que en cada uno de los sectores existe un máximo de gases de efecto invernadero que se pueden emitir al 2030 y al 2050. Aquí está. Acá está el presupuesto de emisiones este es el periodo 2020-2030. Y tenemos ahí la cantidad de megatoneladas de carbono equivalente en los distintos ministerios, ¿no? ¿Cuál es el Ministerio de Energía? Tiene un presupuesto, 306, etcétera. Cada uno de los ministerios tiene un presupuesto. ¿Para qué sirven estos presupuestos? Lo vamos a ver en un par de minutos más, pero estos presupuestos son los que marcan los planes sectoriales de mitigación del cambio climático. Y entonces, por ejemplo, el Ministerio de Energía, que tiene 306,4 megatoneladas de CO2 para emitir de aquí al 2030, tiene que en su plan de mitigación considerar este número y decir, bueno, ya que tenemos esta cantidad máxima, la vamos a emitir de esta y esta otra forma, ¿no? Vamos a usar, igual que cualquier presupuesto, vamos a usar una parte de este presupuesto en la emisión por quema de petróleo, por ejemplo, en los buses, en los camiones, en los autos.
Vamos a usar esta otra parte en las emisiones por generación de energía, de carbón, vamos a usar esta otra parte en tal otra cosa, etcétera, ¿no? Cada una de esas cosas debe estar en sus planes de mitigación. Planes que todavía no existen, pero van a existir muy prontamente, deberían existir durante este año. Y ahí vamos a tener entonces una definición de un máximo de emisiones que ya está y de una distribución de ese máximo de emisiones y de cómo vamos a lograr, considerando la cantidad de emisiones que tenemos hoy, que va a ser mayor a aquella que se nos entrega por la estrategia para los próximos años, cómo vamos a lograr bajar hasta este nivel de emisión. Bueno, y eso pasa en todos los sectores. Entonces, en transporte, minería, agricultura, vivienda, salud, obras públicas, cada una tiene su presupuesto y con ese presupuesto es que pueden generar sus planes de mitigación sectorial. En tercer lugar, estamos con los contenidos todavía de la estrategia climática a largo plazo. Entonces, en tercer lugar, tenemos los niveles de absorción y almacenamiento de gases de efecto invernadero. Y esto se refiere particularmente a los sumideros de carbono, que son, por supuesto, los bosques, pero también otros ecosistemas que capturan carbono, los bosques de algas en el océano, los humedales, etcétera, que van a estar capturando carbono. Y eso también está medido en la estrategia climática a largo plazo y también establece cómo vamos a aumentar esa superficie que está capturando carbono. Y acá hay una pretensión que tiene la ley, que tiene la estrategia climática también, de que vamos a ser capaces de aumentar la capacidad de captura de carbono, principalmente con el establecimiento de protección al bosque nativo o aumento de la superficie de bosque nativo también. De hecho, hay una cuestión expresa en que se refiere a las plantaciones forestales como no incluidas, digamos, como un objetivo, ¿no? Para la captura. Enseguida vamos a tener en la estrategia climática a largo plazo objetivos, metas, indicadores de mitigación y de adaptación a mediano plazo, lineamientos para las acciones transversales de adaptación que se implementarán en el país. Estas dos cosas totalmente necesarias de mirar para efectos de los planes sectoriales de adaptación, pero también para los planes de acción local. Directrices en materia de evaluación de riesgo y pérdidas y daños, mecanismos de integración de políticas nacionales, sectoriales y regionales y criterios de monitoreo, reporte y verificación. Ya, todo esto, los conceptos que aparecen en estas literales son conceptos importantes para efectos de el régimen climático en general, ¿no? Cuando uno habla de criterios de monitoreo, reporte y verificación, con esa misma frase, uno, si lo busca, digamos, en internet, se encuentra con cientos de estudios y papers que hablan sobre este tipo de criterios. Por supuesto, la estrategia climática a largo plazo es la que nos marca cuáles van a ser los criterios que se usan en Chile para hacer monitoreo, reporte y verificación. Pero estos criterios que están en la estrategia climática a largo plazo y que van a estar en los planes sectoriales también van evolucionando en el tiempo. Y hay, por supuesto, una discusión científica interesante respecto de cosas como la verificación de cuánto CO2 absorbe un bosque, por ponerles un ejemplo, ¿no? Que es algo que necesitamos saber si creemos que el aumento de la superficie de bosque nativo nos va a ayudar a capturar carbono. Entonces, ahí hay una de las muchas cosas. Y lo otro que les quería marcar de aquí, como conceptos, es el concepto en la letra G, el concepto de pérdidas y daños asociados al cambio climático. Pérdidas y daños, con ese mismo concepto, losses and damages en inglés, es la forma que se le llama a los daños producidos por la crisis climática en los distintos territorios. Entonces, uno mira la inundación del sur de Brasil de hace un par de semanas y eso, para efectos de la legislación global climática, se llama pérdidas y daños, ¿no? Hubo pérdidas y daños en Brasil a propósito de una tormenta que muy probablemente está influenciada por la crisis climática. O hubo pérdidas y daños en Valparaíso a propósito de los incendios en el verano. Son pérdidas y daños de la crisis climática, en parte también, porque los incendios en parte son su voracidad y su extensión tiene que ver con la crisis climática. Y así, ¿no? Entonces, pérdidas y daños es daños producidos por la crisis climática. Y el otro concepto que les quiero marcar es los conceptos de mitigación y adaptación, ustedes ya los conocen, pero la ley tiene
no voy a decir un problema, pero sí tiene una diferencia en el uso de los conceptos que creo que es importante tener en cuenta. Cuando se refiere a los sectores, minería, agricultura, etcétera, habla de mitigación y adaptación, separados. Y solo de esas dos cosas, ¿no? Mitigación, adaptación. Y esos son los dos términos que más normalmente se usan en el ámbito internacional de cambio climático. Pero cuando habla de regiones y de comunas, habla de acción climática, no de mitigación y adaptación. Y la acción climática envuelve a la mitigación y adaptación, pero además es un concepto que es un poco más amplio que mitigación y adaptación. Y entonces que permite actividades y permite, digamos, incorporar dentro de ese concepto cuestiones que no necesariamente son estrictas de mitigación y adaptación, como podrían ser la gestión de riesgos, por ejemplo, la gestión de riesgos de desastres, que no es propiamente ninguna de las dos, es más bien adaptación, pero no es propiamente ninguna de las dos, pero puede estar incluida ahí, como puede ser la educación ambiental, que también puede ser de las dos, pero puede ser de ninguna. De todas maneras, es acción climática sin duda. Entonces, hay también una diferencia, pero una apertura que me interesaba marcarles. La estrategia climática de largo plazo contiene una idea de... este es como el modelo de pensamiento con el cual, o el marco teórico con el cual se creó la estrategia climática de largo plazo. Entonces se pensó en la generación de una gobernanza climática que después va a ser cristalizada por la ley, la estrategia ya la contenía de alguna forma. Se pensó en la necesidad de que hubiera un pilar social, cuestión que es del todo relevante porque finalmente la crisis climática y ecológica es una crisis para la sociedad, ¿no? Y los problemas que producen son al ambiente, pero son finalmente a la sociedad, y eso lo reconoce la estrategia y eso es importante. De hecho, bueno, en varias partes de la estrategia, la NDC van a hablar de lo socioambiental en vez de lo ambiental. Ahí yo, bueno, ¿no? Me parece innecesario esa diferencia, pero está bien que se marque la conexión con lo social. Tiene un pilar de costo-efectividad y por lo tanto de buscar, ojo porque esto no es costo-beneficio, sino que es costo-efectividad. Entonces, cuando decimos costo-efectividad es que reconocemos que hay un problema, que hay que tomar una acción respecto de ese problema sí o sí, y luego que lo que sí tenemos que hacer es pensar cuál de todas las acciones posibles frente a este problema es más costo efectiva. O sea, logra el mejor rendimiento de solución con el menor costo posible, ¿no? Eh, les marco la diferencia porque a veces el costo-beneficio nos puede llevar también a no actuar. En cambio, en el análisis de costo-efectividad necesariamente vamos a actuar, pero hay que ver entre las alternativas disponibles cuál es la que logra el mejor rendimiento con el menor valor. Y por último tiene un pilar de soluciones basadas en la naturaleza y esto es algo súper relevante y que va a ir ganando relevancia. Las soluciones basadas en la naturaleza descansan en la idea de que mejorando con la acción humana los ciclos naturales, podemos mejorar la protección del clima y la naturaleza en general. Y que esa acción humana sobre los ciclos naturales es más costo efectiva, más sustentable, más duradera que la incorporación de otros tipos de tecnologías. Entonces, siempre hay como unos memes de esto, ¿no? Como hay una máquina perfecta que captura los gases de efecto invernadero y los convierte en oxígeno, y esa máquina se llama árbol. Entonces, como claro, es mejor tener árboles que inventar máquinas que hagan la función que tienen los árboles, ¿no? Es como una simplificación, pero la idea de las soluciones basadas en la naturaleza. Y les digo que va ganando cada vez más fuerza porque sobre todo en el último par de años, se han estado creando en el mundo leyes y directivas de restauración de la naturaleza. Y hay una preocupación ahora, no solo por cómo frenamos la crisis climática, cómo nos adaptamos al nuevo clima, sino que también cómo vamos a hacer para recuperarnos de esto. Entendiendo que el tiempo que pasa que bueno, ahora que se produce la crisis climática y que logremos las soluciones,
es un tiempo que también deberíamos usarlo en recuperar el medio ambiente de alguna forma para que cuando logremos una mitigación adecuada, cuando logremos el net zero, tengamos también posibilidades de volver a generarnos los servicios ecosistémicos a los que hemos estado adecuados. Y bueno, todo esto se hace en base a la ciencia y eso creo que ya lo tienen un poco más claro. Em, ya, acá hay un resumen de algunos de los elementos principales que tiene la estrategia climática de largo plazo que tomar en cuenta. Dijimos la meta de carbono neutralidad más tardar en el 2050. Eso significa una reducción de emisiones desde 130 millones de toneladas, que son las que se emiten en el escenario de referencia, que es principio de este siglo, a 65 millones de toneladas en el año 2050. O sea, es una reducción bien considerable en estos años que quedan. Y en el camino a la carbono neutralidad, la ANS establece las metas intermedias al año 2030 con la finalidad de asegurar la ruta establecida para lograr el camino a la carbono neutralidad. Y eso significa metas de integración con el sector forestal, de mitigación, los PIC de emisiones, que es el año en el cual más se va a emitir, ¿no? Como la curva de emisiones de Chile, de todo el mundo, de casi todo el mundo, creo que hay un par de países que han logrado aplanarla, pero la mayoría sigue subiendo, o sea, a pesar de que de todos los, llamemos los esfuerzos, de todas formas seguimos emitiendo cada vez más. Y la ley establece, el Acuerdo de París también, que debe haber un pic de toneladas, o sea, debe estar medido cuándo va a ser nuestra mayor producción de toneladas de gases de efecto invernadero para después empezar a bajar. Y esto lo señala también la estrategia. Se dice que el pic se va a alcanzar a más tardar el año 2025 y que se tendrá un presupuesto nacional de ta, 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 etcétera, etcétera. Eso entonces son como los elementos principales de mitigación que tiene la estrategia climática a largo plazo. Esto ya lo vimos, es el presupuesto de carbono. Y aquí, perdón, y aquí lo que podemos ver es un ejemplo. Por supuesto, la estrategia la tienen o la van a tener disponible en el Moodle y bueno, también la pueden buscar en internet. Eh, pero acá les traigo una muestra de cómo se establecen, ¿no? Los objetivos en la estrategia. Entonces, por ejemplo, en biodiversidad o en borde costero, que les puede interesar mejor. En borde costero se establece entre los objetivos incrementar y disponer la información y estudios del borde costero y el desarrollo de tecnologías del océano, algo bastante amplio, pero que luego se baja con metas más específicas. Al 2025, contar con base de datos que contenga los antecedentes geográficos y atributos de la totalidad de las concesiones marítimas y acuícolas. ¿Estará eso para el 2025? Cuando lo escribieron, el 2025 quedaba más lejos que ahora, pero bueno, ojalá esté al 2025. Al 2025 también contar con un geoportal para visualizar y descargar información de concesiones marítimas. Esto, de nuevo. Al 2030, cumpliendo las dos anteriores, contar con diagnósticos para identificar la concentración de actividades, vocaciones territoriales y análisis de riesgos, luego integrar las plataformas, etcétera. Esto, por ejemplo, es algo que para la generación de los planes regionales y la generación de los planes comunales es súper importante, porque tener esta información que mandata la estrategia climática de largo plazo permite, de alguna manera, establecer cuáles van a ser las prioridades, cuáles van a ser las formas con las cuales la comuna, la región va a ayudar a cumplir esto, ¿no? Va a ayudar a incrementar y disponer información y estudios del borde costero. Parte de esa información es información que la tienen precisamente las regiones y las comunas. Esa información luego además, porque esta es una de los objetivos, pero esa información va a servir por supuesto para los objetivos siguientes y entre los objetivos siguientes va a estar el uso del borde costero de una manera sustentable, de un uso del borde costero que reconozca tanto la necesidad de adaptarse al alza del nivel del mar y al aumento de las marejadas y a todos los riesgos que eso significa, como la necesidad de mitigar los daños que se van a producir, que se pueden producir o que se están produciendo a los ecosistemas marino-costeros, sobre todo considerando que los ecosistemas marino-costeros son
capturadores de CO2 que son importantes entonces para efectos de lograr la carbono neutralidad, además de el valor que tienen por productividad pesquera, por productividad turística, por el valor intrínseco de ellos mismos, etcétera. Pero en este caso lo vamos a pensar como, bueno, si los destruimos, se nos pasan al lado de productor de gases de efecto invernadero; si los cuidamos, se nos mantienen en el lado de capturador de gases de efecto invernadero, y para llegar a la neutralidad necesitamos lo segundo. La estrategia climática de largo plazo también establece los medios de implementación. Y los medios de implementación se refieren, por supuesto, a cuáles van a ser las maneras, perdón, se me ocurrió esto. Cuáles van a ser las maneras en que estos distintos objetivos se van a poder cumplir, ¿no? Cada uno, en la estrategia misma se establece cuáles son los medios de implementación de cada uno de los objetivos, pero esta es la regla general. Entonces, formas en las cuales se cumple. ¿Y qué es importante esto? Porque no es solo para la estrategia climática a largo plazo, sino que estos medios de implementación también son ilustrativos de aquellos medios de implementación que pueden incorporarse en los planes regionales y en los planes comunales. Primer tipo de medio de implementación: desarrollo y transferencia de tecnología. Desarrollo y transferencia de tecnología que se baja en los puntos que están acá abajo. Entonces dice, bueno, podemos hacer un diagnóstico de necesidades y prioridades tecnológicas. Eso puede ser un medio de implementación, o identificar barreras para desarrollo y transferencia de tecnología, o identificar tecnologías disponibles, o hacer propuestas para generación de redes, o generar mecanismos de promoción para instalar y fortalecer centros de investigación, propuestas para incorporar soluciones innovadoras, recomendaciones al sector privado y órganos de la administración, lineamientos para la investigación y observación sistemática. Y nos vamos a encontrar entonces con que en la estrategia climática de largo plazo vamos a tener, no sé, por ejemplo, una identificación de las tecnologías disponibles para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero de los de la generación de energía con diésel, ¿cómo se llama? Los grupos electrógenos, que son bien comunes en Chile, en distintos lugares. Entonces nos vamos a encontrar quizás con tecnologías que existan para eso, ¿no? Y perfectamente una región podría decir, a propósito de eso, a propósito de después las obligaciones que toma Chile con las NDC, podría decir, mire, acá tenemos en esta región, pensemos en las regiones agrícolas del centro de Chile, que tienen un montón de grupos electrógenos para la generación de energía de los frigoríficos. Seguramente ese elemento va a estar cubierto, o debiera estar cubierto, en el plan de mitigación del Ministerio de Agricultura. Pero para la comuna de, pongámosle, San Javier, puede ser súper importante porque tiene varios centros, digamos, agrícolas, donde existen estos grupos electrógenos. Entonces perfectamente podría decir, mire, estas mejores tecnologías que han sido identificadas en la estrategia climática a largo plazo, que tienen que ver con el plan, si es que lo fuera así, ¿no? Con el plan de mitigación de agricultura, mire, en esta comuna las vamos a implementar de esta y esta otra forma, ¿no? O se va a usar esto y esto otro, o se va a propender, o se va a hacer una recomendación, o vamos a poner a la ordenanza. O sea, obviamente hay un trabajo de creatividad, pero también de medir qué tanto se pueden establecer esas medidas, pero un ejemplo de algo que podría hacerse. En segundo lugar, como medios de implementación, la estrategia climática a largo plazo establece la creación y fortalecimiento de capacidades. Y ahí tenemos investigación en materia de cambio climático, educación, creación y fortalecimiento de capacidades nacionales y regionales, fomento del intercambio de experiencia a nivel regional y nacional. Y además, la estrategia establece lineamiento financiero. En el caso del fortalecimiento de capacidades, también hay, me parece, un espacio interesante para la acción regional y comunal. Los lineamientos financieros puede ser un poco más complejo, dadas las competencias que tienen tanto las regiones como las comunes. Vale, entonces con eso terminamos la primera línea, ni siquiera la primera línea, el primer instrumento dentro de la línea de instrumentos nacionales de primer orden, la estrategia. Y la segunda línea de los instrumentos nacionales de primer orden son las NDC, las contribuciones nacionalmente determinadas, o NDC por su sigla en inglés. Este instrumento lo que contiene es el compromiso de Chile ante la comunidad internacional para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero
implementar medidas de adaptación en conformidad con lo dispuesto al Acuerdo de París y la Convención. Em, Creo yo, esta es la definición que hace la ley, esta definición se queda un poquitito corta porque habla de mitigación y adaptación solamente y la manera que ha ido evolucionando el régimen internacional ha ido incorporando otros elementos también. Entonces, por ejemplo, pérdidas y daños podría estar incorporado en algún sentido, podría estar incorporada la transición justa y no siempre son tan fáciles de reconducir a mitigación y adaptación. Entonces, bueno, al final, las NDC tienen acción climática, por así decirlo, ¿no? O sea, tienen una cuestión más amplia, pero por supuesto lo principal es mitigación y adaptación. De hecho, diría lo principal es la mitigación. Ese es como el fuerte, pero sin dudas, del régimen internacional climático es la mitigación. O sea, disminuyamos los gases de efecto invernadero. Los países del sur global hemos estado presionando un poco para que la adaptación se vuelva más importante porque sabemos que eh, nuestros países tienen mayores riesgos, mayores vulnerabilidades y entonces queremos que haya más trabajo internacional para ayudar a la adaptación. Otros países también han estado presionando mucho más por las pérdidas y daños, porque bueno, ya las están sufriendo. Las islas del Caribe, las islas del Pacífico Sur, algunos países africanos, las pérdidas y daños que ya han sufrido son devastadoras en términos de su economía. Y entonces están, por supuesto, preocupados de esa línea. Pero más allá de que todas esas cosas tengan que estar presentes, esta es la definición que hace la ley de las NDC. ¿Qué contienen las NDC? Contenido mínimo de las NDC, también de acuerdo a la ley. En primer lugar, los hitos y metas intermedias para el cumplimiento del objetivo de largo plazo. Como les decía, mientras que la estrategia es de 30 años, las NDC cambian cada 5 y entonces van teniendo hitos y medidas que permiten el avance progresivo de los compromisos de Chile y de la estrategia y del objetivo final, que es la carbono neutralidad. En segundo lugar, el contexto nacional sobre balance de gases de efecto invernadero y vulnerabilidad del país al cambio climático. Esto es un reporte que hace Chile sobre cuántos gases se están emitiendo, cuántos se están capturando y también qué tan vulnerables somos frente al cambio climático en sus distintas dimensiones. Eso lo pueden encontrar si lo quieren buscar. Por supuesto, las NDC están en internet, también van a estar a disposición en el Moodle. Van a estar ahí las metas nacionales de mitigación y las metas nacionales de aumento y protección de sumideros, o sea, de captura de los gases de efecto invernadero. Van a estar las metas nacionales de adaptación, mucho más difíciles las metas de adaptación que las de mitigación, porque son menos numéricas, ¿no? O sea, las de mitigación es, queremos reducir a neutralidad, o sea, a cero el balance al 2050. En cambio, en adaptación son cuestiones más abiertas. Proteger a la población de las zonas costeras, de las alzas del nivel del mar, de las marejadas. Proteger a la población o los derechos de las personas en la zona del altiplano por el aumento de las inundaciones por el invierno altiplánico. Son, claro, medidas un poco más blandas. El hecho de que sean más blandas, diría yo, deja también un espacio de mayor adaptabilidad territorial. Eso no deja de ser importante, porque efectivamente desde lo nacional es mucho más fácil decir, ¿saben qué? La energía produce 100, vamos a hacer que produzca 50. Ya, listo. Y eso se maneja de nivel nacional y con el Ministerio de Energía y el Ministerio de Medio Ambiente se puede hacer ese manejo. Pero cuando hablamos de adaptar una caleta de pescadores en Maullín frente a el aumento de las marejadas y la pérdida que eso produce para esa caleta, por supuesto el nivel nacional eso no lo ve, no sabe en general el nivel nacional qué es lo que pasa en la caleta en Maullín o en cualquier otra parte de Chile. Y necesita que la región, en este caso, y el municipio den esa bajada, ¿no? Bueno, para adaptar las caletas de esta región o las caletas de esta comuna a el alza del nivel del mar y el aumento de las marejadas, vamos a algo, ¿no? Mover los equipamientos más hacia adentro, poner barreras de protección, mejorar la construcción, lo que sea, ¿no? Pero las medidas son muchísimo más concretas. Va a haber, hay en el NDC una componente de integración que considera aspectos de mitigación y adaptación de manera conjunta. Y eso tiene que ver con, bueno, medidas que pueden llevar hacia los dos objetivos.
Debe estar la información necesaria para dar cumplimiento a los requerimientos de claridad, transparencia y entendimiento de los acuerdos internacionales suscritos por Chile. Esta es otra de las áreas del régimen internacional, el área de la transparencia y el reporte, que tiene sus propias lógicas, sus propias obligaciones, y que lo que hace aquí la ley es hacerlas propias. Eh, Luego tiene que haber una descripción de medios de implementación y los lineamientos de la estrategia financiera de cambio climático. Todo eso está contenido entonces en las NDC. Y acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, eh, donde vemos una interacción entre la contribución nacionalmente determinada, la NDC, la estrategia climática a largo plazo y en este caso el plan sectorial de mitigación del sector energía. Y entonces vamos a tener que en la estrategia climática a largo plazo, que debiera estar arriba en realidad, pero bueno, en la estrategia climática a largo plazo vamos a tener un objetivo de alcanzar una matriz energética baja en carbono al 2050, donde una de las metas es retirar o reconvertir el 50% de las unidades generadoras de termoeléctrica al 2025 y todas al 2040. Vamos a tener en el NDC una obligación autoimpuesta de no superar los 1.100 millones de toneladas equivalentes de CO2 entre el 2020 y el 2030. Y para que esto se cumpla, vamos a tener en el plan sectorial de mitigación del sector de energía una normativa, no hay una ley de cierre de termoeléctricas, pero podría, por ejemplo, estar la dictación de una ley de cierre de termoeléctricas. Y entonces, eh, esta es como la bajada lógica de las medidas. ¿Qué podría hacer, por ejemplo, una comuna, una región frente a esto? Bueno, una comuna que tiene termoeléctricas, una región que tiene termoeléctricas y que van a ser cerradas, hay una serie de aspectos respecto de ese cierre, tanto sociales como ambientales, que están vinculados con las potestades de la región o las potestades de la comuna. Y entonces, esas potestades, frente a esos hechos que van a suceder, pueden ser utilizadas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en desde algo que tiene que ver con la transición justa, como la reconversión laboral, que debería llevarla el ministerio, pero que podría perfectamente colaborar la región, la comuna. Estoy pensando en el uso del espacio público que queda después del abandono de uno de estos procesos. Estoy pensando en las cuestiones relacionadas con transporte y los cambios que se producen en el transporte en una comuna a propósito de esto, etcétera, ¿no? O sea, esta línea que está acá es una línea de los planes nacionales y uno sectorial, pero esto después debe bajarse a los planes regionales y comunales. Y creo que estamos en la hora de... Hay como un break ahora, Nico, ¿no? Sí, profesor, estamos en la hora, entonces nos podríamos tomar un break y volver a las 10 Cinco para minutos. continuar con la clase. Ya, los espero en 5 minutos. Entonces retomamos a las 10. Me imagino que esa voz de ultratumba es un sí. Ok, gracias, Nicolás. Entonces, estamos aquí. Ya, entonces vimos los dos primeros tipos de instrumentos que están en el nivel nacional, arriba, los de primer orden, y ahora pasamos a el segundo orden de instrumentos, que son los planes sectoriales. Y los planes sectoriales vamos a encontrarnos con los planes sectoriales de mitigación y los planes sectoriales de adaptación. Los vamos a ver separadamente, ya hablamos de qué es cada uno. Eh, los de mitigación se definen, esto en el decreto, en el mismo, en el DS 1623, se establece que son instrumentos de gestión del cambio climático que establecen el conjunto de acciones y medidas que deberá elaborar cada autoridad sectorial con la colaboración de los órganos de la Administración del Estado competentes para reducir emisiones o absorber gases de efecto invernadero, de manera de no sobrepasar su presupuesto sectorial de emisiones asignado en la estrategia climática de largo plazo. Estos planes están en elaboración, en algunos casos han habido algunos borradores circulando como de consulta previa, eh, no me acuerdo cómo le llaman, pero como unas primeras ideas.
Existen de todas maneras planes de mitigación sectoriales previos a la ley. Y algunos de ustedes los habrán visto, pero los que son previos a la ley no cumplen necesariamente con los requisitos que la ley ha establecido, sino que eran planes bueno, sin cobertura legal directa que crearon los ministerios en su minuto de todas formas para darle contenido a la acción climática nacional. Particularmente no cumplen porque no pueden hacerlo, con el presupuesto sectorial, que es un instrumento demasiado importante para efectos de lograr la carbono neutralidad. Y entonces la gracia, la potencia que tienen los planes sectoriales de mitigación que van a ser dictados es que tienen que dar cuenta de cómo se va a cumplir con ese presupuesto sectorial. Y para cumplir con ese presupuesto sectorial, como lo dice la definición, se requiere de colaborar con otros órganos de la administración, no con otros ministerios solamente, con todos los órganos de la administración del Estado que tengan competencias relacionadas con el área en la cual se está estableciendo esta mitigación. Y entonces, por ejemplo, el sector energía no es un sector que particularmente las regiones o las comunas tengan muchas potestades, pero en sectores como agricultura, por el uso de suelo, o en sectores como transporte, sí hay muchas competencias regionales y comunales que van a tener que eh, armonizarse con aquello que se establezca en los planes sectoriales nacionales de estas áreas. ¿Cuáles son las áreas que están obligadas a tener, cuáles son los sectores que están obligados a tener planes de mitigación? Energía, transporte y telecomunicaciones, minería, salud, agricultura, obras públicas y vivienda y urbanismo. En varios de ellos, como ustedes bien saben, existen competencias municipales y regionales que se van a requerir, ¿no? Quizás minería y energía son los menos, pero todo el resto hay bastante regional y comunal que se requiere de poner en el mismo sentido. Es esperable, o más bien, esperancémonos con que los planes sectoriales van a tener una calidad y una extensión en términos de detalle que facilite las medidas que deban ejercer, que deban incorporar las regiones y las comunas. Eso sería lo ideal. Vamos a ver, porque todavía no están, pero de todas formas va a haber que propiciar un diálogo entre estos planes para efectivamente lograr los objetivos. ¿Qué debe contener los planes sectoriales? Las obligaciones son que haya un diagnóstico sectorial, las emisiones que se están produciendo actualmente, una descripción detallada de las medidas de mitigación, y aquí es donde está, por eso, la esperanza, ¿no? Porque el requisito legal es que haya detalle de las medidas de mitigación a los distintos niveles, ¿no? Nacional, regional y comunal, con indicación de plazos de implementación y asignación de responsabilidades. O sea, eventualmente les va a llegar a ustedes un plan de mitigación del sector agricultura, por ejemplo, o del sector transporte, que va a tener establecida ya previamente cuáles son las medidas que cada región, cada comuna debe incorporar en sus propios planes. En el mundo más razonable posible, estas medidas del plan de adaptación van a estar, perdón, de mitigación van a ser suficientemente abiertas para que ustedes puedan adaptarlas a la realidad local. Esa es la idea de la bajada entre los planes sectoriales y los planes regionales y comunales. Sin embargo, eso, por supuesto, puede encontrar ciertas dificultades. Lo importante es que vamos a tener en estos planes una guía muy clara de algunas de las actividades que hay que hacer en los planes regionales y comunales. Contienen los planes sectoriales también una descripción detallada de las medidas relativas a los medios de implementación, o sea, cuáles medios de implementación de los que ya hablamos y otros se van a establecer para efectivamente lograr lo que se está comprometiendo, lo que se está disponiendo en estos planes sectoriales. Y va a contener indicadores de monitoreo, reporte, verificación, conforme a lo que establece la estrategia climática de largo plazo. Y ahí probablemente van a ver parte del monitoreo, la verificación y el reporte va a ser de resorte comunal y regional, ya sea para producirlo directamente, o sea, tener que observar, monitorear que algunas medidas se estén cumpliendo, ya sea para exigir a través de algunos de los instrumentos propios
que se produzca ese monitoreo, ese reporte, ¿no? Esto es pura imaginación mía, pero por ejemplo, uno podría, dentro del trámite de la obtención de patente municipal para el funcionamiento de una industria, uno podría exigir que se reporte cierto cumplimiento de ciertas medidas según el sector. Entonces, bueno, si usted tiene una central de energía en mi comuna, va a tener que entregar a fin de año, cada vez que renueva la patente, me va a tener que entregar un reporte cumpliendo las medidas de la estrategia, de cuáles son sus emisiones. Y eso yo después, como comuna, lo puedo subir en el sistema. Esto, de nuevo, me lo estoy imaginando, pero podría ser una de las cosas que sucede. Plan sectorial entonces de mitigación, eran los que mencionamos antes, y ahora los planes sectoriales de adaptación. También están definidos en el mismo reglamento. Dice que son los instrumentos que establecen acciones y medidas que deberá elaborar cada autoridad sectorial con la colaboración de los demás administraciones del Estado, lo mismo, para lograr adaptar al cambio climático aquellos sectores, sistemas humanos o naturales con mayor vulnerabilidad y aumentar su resiliencia climática de conformidad con los objetivos y las metas. Entonces, aquí, ojo, está esta doble mirada, este doble objetivo que tienen en general las normas ambientales, pero que en el caso de la ley de cambio climático se hace expreso, y en el caso de los planes de adaptación se hace aún más expreso, que es que las medidas de adaptación, ya, estas son las que van a estar en el plan sectorial, pero va a pasar lo mismo con las que estén en los planes regionales y comunales, deben estar mirando los sectores, o sea, la producción, por así decirlo, pero deben estar mirando también los sistemas humanos, personas, comunidades y la manera en que interactúan, y los sistemas naturales. Por lo tanto, las medidas que se establezcan en estos planes no solo tienen que ver eh, con proteger naturaleza para efectos de proteger a las personas que habitan en ella o la utilizan, sino que también proteger naturaleza por su propio valor en algún sentido. Y entonces puede haber ahí una amplitud también mayor de las medidas. ¿Qué planes sectoriales de adaptación deben existir como mínimo? Biodiversidad, recursos hídricos, infraestructura, salud, minería, energía, silvoagropecuario, pesca, ciudades, turismo, zona costera y transportes. Estos planes son más complejos que los de mitigación. Primero porque, como ya dije, no hay una métrica específica como es el presupuesto de carbono para decir, ya, este es el objetivo. En segundo lugar, porque estos planes de adaptación no tienen una sola autoridad a cargo, sino que la propia ley establece cuáles son las distintas autoridades que están a cargo de generarlo. Y son distintos ministerios que tienen que participar conjuntamente para crear estos planes. Y en tercer lugar, porque este tipo de planes generalmente requieren porque las medidas de adaptación son así, requieren de un mayor esfuerzo fiscal, ¿no? O sea, requieren de más inversión directa. Los planes de mitigación generalmente tienen más bien una acción regulatoria que disminuye las emisiones, pero en el caso de la adaptación se requiere construir una barrera, ¿no? O sea, hay muchas marejadas, requiere construir una barrera, y la construcción de una barrera es uso de dinero fiscal, y eso, como todos sabemos, es más complejo. Y entonces, en las medidas de adaptación, sobre todo, van a tener que, en los planes regionales y comunales, más allá de el respeto por todos los planes de niveles superiores, hay que tener ojo con los costos que puedan tener. ¿Cuál es el contenido de los planes sectoriales de adaptación? Primero que nada, caracterizar el sector, la biodiversidad, los recursos hídricos, lo que sea, y la vulnerabilidad que tiene ese sector a la crisis climática. En segundo lugar, una evaluación de los efectos adversos que el cambio climático tiene para el sector, cuáles son los riesgos que se proyectan y que ya existen sobre ese sector a propósito de la crisis climática. En tercer lugar, la descripción detallada de las medidas de adaptación, indicando plazos y responsabilidades. Ahí podrían estar incorporadas las regiones y las comunas. En segundo lugar, la descripción de medidas de implementación, considerando los lineamientos identificados en la estrategia, con plazos y responsabilidades también. En quinto lugar, las medidas que tiendan a reducir y gestionar el riesgo creado por el cambio climático al sector. Fíjense que se separan aquí las medidas de adaptación propiamente tales, que están establecidas en la letra C, con estas medidas que son de gestión del riesgo.
y por lo tanto va a tener que existir en los planes esa división. Esto ya como que supera la idea de adaptación y se pone también gestión de riesgo. Monitoreo, reporte y verificación y barreras. Esas son eh, en el caso de las barreras, creo que no está acá, pero además de la identificación de las barreras, hay que identificar la manera de superar esas barreras. No es solo como, hay una barrera, son barreras legales, económicas, institucionales, sino que también qué es lo que se va a hacer para que esa barrera deje de existir. Y debajo de ese nivel, entonces, el nivel nacional, el nivel sectorial, vamos a tener el nivel regional y el nivel comunal, que tienen esta obligación. Ya sé que en la clase pasada con la profesora Moraga vieron por lo menos los conceptos de estos dos planes y sus procedimientos. Eh, quería marcar nomás este punto de la propia definición de los planes de acción climática regional, que es esta obligación de ajustarse y ser coherentes con la estrategia, los planes sectoriales, los planes comunales y los planes estratégicos de recursos hídricos en cuenca. Y aquí hay una cuestión interesante, porque si bien el sistema, como lo vimos al principio, establece una jerarquía entre los planes, cuando habla de la obligación de ajustarse y de generar coherencia, no lo hace de manera jerárquica, porque el plan regional y el plan comunal, o sea, el plan comunal está más abajo jerárquicamente que el regional, pero sin embargo dice, oiga, los planes regionales deben adaptarse y ser, o sea, deben ajustarse y ser coherentes con, en el fondo, todos los planes que los rodean, no solamente con los que están más arriba, sino que con todos los que los rodean. Entonces propicia esto un diálogo al menos entre el nivel regional y el nivel local, diría yo, para efectivamente dar esta coherencia a los distintos planes. Y menciona uno que todavía no hemos visto, vamos a ver ahora, que son los planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas, que también influyen en la planificación que hagan de acción climática regional y comunal, por supuesto. ¿Qué son estos planes de recursos hídricos en cuencas? Esto tiene otro reglamento, este es el reglamento, el DS 5824 del MOP, que fue el que estableció los lineamientos para la creación de estos planes. Los planes estratégicos de recursos hídricos en cuenca son la versión minimalista de la gobernanza de las cuencas. Quizás ustedes algunas veces han escuchado esto, si no, se los cuento ahora. Eh, una de las bases de la legislación de aguas en el mundo occidental al menos, quizás en el oriental también, es que la gestión de las aguas se haga considerando la cuenca completa. Porque, bueno, lo que pasa en un cuerpo de agua y en otro cuerpo de agua dentro de una cuenca se influyen mutuamente. Lo que pasa en un sector, en un ecosistema, en una cuenca y en otro ecosistema se influyen mutuamente. No tenemos en Chile ese sistema, porque el Código de Aguas, bueno, tiene su propia manera de tratar el asunto y no ha logrado incorporar la visión de la cuenca como unidad de gestión del agua, o no la ha logrado incorporar lo suficiente. La modificación del Código de Aguas del 2022 estableció los planes de recursos hídricos en cuencas y luego la ley de cambio climático hizo lo propio. Y esta entonces como viene, no logra reemplazar la existencia de un organismo de cuenca, pero al menos le da cierta salida a la necesidad de tener una planificación por cuenca. Entonces, ojo, toda esta historia tiene que ver con que esto no es solo de cambio climático, en el caso de los planes de recursos hídricos, sino que es de gestión de aguas, general, ¿no? Y entonces va a tener como esos dos instrumentos normativos, el Código de Agua y la Ley de Cambio Climático, pero va a tener también esas dos miradas. ¿Qué son? Son instrumentos de gestión climático de nivel local, están puestos en el nivel local, que tienen por objeto contribuir con la gestión hídrica, identificar brechas hídricas de agua superficial y subterránea, establecer balance hídrico y proyecciones, diagnosticar el estado de la información sobre cantidad, calidad, infraestructura e instituciones que intervienen en el proceso de toma de decisiones respecto al recurso hídrico y proponer un conjunto de acciones para enfrentar los efectos adversos del cambio climático sobre el recurso hídrico, con el fin de lograr seguridad hídrica. Entonces, lo que van a hacer estos planes
así muy en básico, es medir cuánta agua entra y cuánta agua sale de la cuenca. Eso es como lo primero, ¿no? Entonces establecer un balance hídrico. Y detectar dónde están las brechas en el sentido de qué agua más se está sacando, ¿no? Ya sea porque existen extracciones ilegales o porque se está usando más agua que la que se recarga. Algo que pasa muy probablemente en toda la zona central y norte de Chile, con las aguas subterráneas sobre todo. Em, Entonces, va a establecer cuáles son las brechas, cuál es el balance hídrico, cómo se proyecta esto, de acuerdo a cómo se proyecten las condiciones eh, meteorológicas de la cuenca, ¿no? Cuánto menos va a llover en este lugar en los próximos 20 años. Eso está todo bastante proyectado por la Dirección Meteorológica de Chile hace tiempo. Hay varios informes que muestran las disminuciones de precipitaciones proyectadas en el tiempo, ¿no? Cuando hablamos de la mega sequía en Chile Central, es una mega sequía que es la realidad de Chile Central ahora, ¿no? No es que vaya a volver a llover como lo hacía antes, sino que se sabe cuánto menos va a llover y entonces también se sabe cuánto menos se van a recargar los acuíferos y los ríos. Em, y hace un barrido de instituciones, de personas que participan de la gestión del agua y por último propone acciones. En la propuesta de acciones es donde más nos interesa para lo que estamos hablando, porque esa propuesta de acciones debiera ser armónica con las acciones que se están proponiendo en los planes, en todos los demás planes, ¿no? Y aquí ya se empieza a complejizar un poco más todavía la gobernanza de todos estos instrumentos, porque, como les decía, los planes de recursos hídricos en Cuenca no solo provienen de la Ley de Cambio Climático, sino que también del Código de Aguas, y entonces van a tener necesariamente otra mirada que, para efectos de las regiones, para efectos de las comunas, va a tener que ser observada al menos, ¿no? Para lograr esa adecuación. Bueno, esto es súper importante para lo que estábamos hablando antes, debí mostrárselos antes, pero esta es la definición de cuenca, es el territorio delimitado por una línea divisoria de aguas, donde se interrelacionan dimensiones físico-ambientales, sociales, económicas, culturales, entre otras, y considera la interdependencia entre los elementos que la componen. Esa es la definición que hace, de hecho, este mismo reglamento del Ministerio de Obras Públicas. Es la Dirección General de Agua, eso sí, la que determinará mediante resolución la denominación y los límites de cada cuenca. O sea, bueno, eso debería corresponderse con la geografía, pero de todas maneras se va a requerir este acto oficial de determinación. Y por último, en términos de extensión territorial, vamos a tener los planes de acción comunal de cambio climático. Los planes de acción comunal de cambio climático no están incorporados en el decreto supremo que les mencioné previamente, pero sí hay una guía metodológica que dictó el Ministerio de Medio Ambiente donde se establecen algunas cuestiones principales para los planes de acción climática a nivel comunal. Primero que nada los define, ¿no? Entonces dice, bueno, son documentos estratégicos que dan cuenta de cómo un país, región o comuna cumplirá su compromiso para abordar el cambio climático en el corto, largo y mediano plazo, define acciones, metas de mitigación y adaptación y sirven como guías para la toma de decisiones. Un plan de acción climática permite a los tomadores de decisiones contar con una lista de tareas para enfrentar el cambio climático, junto a otros objetivos de desarrollo, ambientales, salud, de bienestar. Asimismo, sirve como compromiso para la búsqueda de cambios estratégicos y puede contribuir con soluciones a demandas comunitarias. Finalmente, son útiles para concientizar y emitir señales al sector privado de la ciudadanía sobre la orientación de las inversiones. En la ley marco de cambio climático, que es donde se establecen estos planes, se establece también la obligación de las municipalidades de elaborarlos, la obligación de que estén alineados con la estrategia climática, con los planes de acción regional, y una obligación adicional que tienen las municipalidades, que no tiene que ver con los planes en particular, sino que tiene que ver con otras normativas, otros instrumentos que usan las municipalidades, y es esta obligación de incluir la variable de cambio climático en todos los planes y programas como eje primordial.
incorporando acciones centradas en la mitigación de sus emisiones y en la adaptación ante eventuales amenazas climáticas. Esta obligación está solo respecto de las municipalidades y es súper interesante, porque lo que hace es ampliar el ámbito de actuación de los municipios en relación con el cambio climático. Lo que está diciendo aquí es todos los planes y programas que hagan, por tanto, todos los actos de las municipalidades deben tener como eje primordial la acción climática. Y entonces esto va a valer para una serie de actividades que realizan las municipalidades, que ya podrían tenerlo como centro, ¿no? Por la ley de marco de cambio climático, pero que lo va a tener que tener como centro, sobre todo una vez que ya tengan planes de acción comunal. Esos planes de acción comunal van a establecer medidas, establecer formas de cumplimiento de esas medidas, y muy probablemente para efectos de cumplir con esas medidas va a tener que existir una incorporación en otros instrumentos de la comuna. En los planes reguladores, por supuesto, en el plan de desarrollo comunal, por supuesto, en el plan de gestión de riesgo de desastre, por supuesto, pero también en otros planes podría ser, ¿no? En el plan de inversiones de la comuna, en el plan educacional, en el caso de las comunas que todavía tienen potestades en este sentido, etcétera. O sea, hay una serie de actividades comunales que deberán incluir esta variable. Las comunas además, bueno, pueden colaborar con la gestión de cambio climático integrando los comités regionales y pueden conformar mesas territoriales de acción climática a nivel local, las que tienen por objetivo proponer y relevar las acciones y medidas más urgentes para implementar en los respectivos territorios, contando con participación de sociedad civil y enfatizando los grupos más vulnerables. Aquí esta es una visión muy personal, pero me parece que la existencia de los comités ambientales a nivel local puede ser una plataforma para que existan también mesas territoriales de acción climática. Hay que tener, creo yo, cierto nivel de... yo he estudiado mucho participación ciudadana, por eso digo esto, ¿no? Hay que tener igual cierto nivel de preocupación de no sobresaturar a las personas con participaciones que son muy similares. Y eso entonces porque eso nos lleva a la pérdida de las posibilidades de participación efectiva. Y por lo mismo, dependiendo del tamaño de la comuna, de la cantidad de gente que esté interesada, etcétera, podría ser una buena medida establecer algún nivel de, no sé si de identidad absoluta, pero al menos sí de conexión entre otros mecanismos de participación ciudadana ambiental que ya tengan y este. Vamos, la próxima clase en todo caso vamos a hablar mucho más de participación ciudadana, así que ahí podemos verlo con más detalle y más profundidad. Y por último, y con esto vamos a terminar, la ley de cambio climático, además de todas las modificaciones, de la creación de todos los planes que hemos estado conversando, también estableció modificaciones a otros instrumentos normativos, particularmente a el sistema de evaluación ambiental y a la evaluación ambiental estratégica, ambos instrumentos de gestión ambiental de la ley 19.300. En el caso del sistema de evaluación de impacto ambiental, lo que hizo fue establecer, aquí está en el artículo 40, la obligación de que los proyectos que se someten al sistema de evaluación de impacto ambiental consideren la variable de cambio climático. De hecho, dicen, ahí la segunda frase, dice, los proyectos o actividades señalados en el inciso anterior deberán describir la forma en que se relacionarán con los planes sectoriales de mitigación y adaptación, así como con los instrumentos de gestión del cambio climático regionales y locales. Y respecto a esto último, se requiere informe del gobierno del municipio correspondiente. Ya sucede esto respecto de los planes de desarrollo comunal, que los proyectos tengan que decir cómo es que se vinculan con los planes de desarrollo comunal. Y sabemos, pasa muchas veces, que la manera en que dicen que se vincula no es satisfactoria para las municipalidades. Y muchas veces entonces los funcionarios se lo van a hacer presente a las COEVAS, las comisiones de evaluación ambiental, pero de todas maneras se aprueban los proyectos y eso, lo tengo claro, es fuente de frustración para muchos funcionarios y funcionarias. En este caso, me parece que es más posible que exista un cumplimiento efectivo. ¿Por qué? Porque no es solamente la adecuación a el plan comunal y regional, sino que esa adecuación al plan comunal y regional
va a significar, si es que esos planes están hechos de manera coherente con el plan sectorial y el plan nacional, va a significar que los proyectos también den cumplimiento al plan nacional y al plan sectorial. Y el plan sectorial, los planes sectoriales tienen, por así decirlo, un voto, ¿no? En la Comisión de Evaluación Ambiental, que las municipalidades no tienen. Entonces, por lo menos, hay ahí una posibilidad mayor de cumplimiento. Queda por definir, además, algo que yo creo que una de las muchas discusiones que van a haber en el futuro, ¿qué pasa si un proyecto, por ejemplo, implica sobrepasar un presupuesto de carbono? ¿Se podrá aprobar ese proyecto? Yo diría que no, pero vamos a ver cuando estemos cerca de cumplir con el presupuesto de carbono, o según qué es lo que digan los planes sectoriales. ¿Van a repartir el presupuesto de carbono en los años? ¿Van a hacer que el primero que llega lo use primero? Ahí hay una pregunta que tenemos, ¿no? Respecto a esto. Bueno, asimismo, la variable de cambio climático deberá ser considerada para efectos del 25 quinques. El artículo 25 quinques es el que permite la revisión de las resoluciones de calificación ambiental para adaptarlas cuando han cambiado las condiciones respecto a las cuales un proyecto se evaluó. Tiene otros requisitos, pero eso es lo básico. Y para efectos de esto puede ser, para efectos de los expuestos en este inciso, el procedimiento administrativo puede ser iniciado de oficio, a petición del titular o a solicitud de la Superintendencia de Medio Ambiente. Y esto es para evitar que la sociedad civil pida que se revisen las actividades que no están adecuadas al cambio climático. Y por último, este sé que es el último, los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial. Se establece que desde la dictación de la ley van a tener que incorporar las consideraciones relativas a la mitigación y adaptación del cambio climático, lo que se va a evaluar mediante la evaluación ambiental estratégica. Y por lo tanto, entre otras cosas, los planes comunales, reguladores comunales, van a tener que tener en consideración la variable de cambio climático, lo cual va a significar varias cosas para efectos de esa tramitación, porque por un lado va a estar las obligaciones estrictas del Ministerio de Vivienda a través de su propio plan de mitigación y adaptación, pero además el uso de suelo significa una serie de habilitantes para actividades que pueden estar siendo reguladas a través de los planes sectoriales o de los planes comunales o regionales. Y todo eso va a tener que estar incorporado dentro de estos planes al minuto en que se haga la evaluación ambiental estratégica. O sea, va a ser el Ministerio de Medio Ambiente el que finalmente va a mirar si es que esa adecuación existe o no existe. Para esto, en todo caso, el Ministerio va a elaborar una guía para incorporar el cambio climático en los instrumentos, una guía que va a ser de aplicación obligatoria. Y con eso hemos terminado la clase de hoy. Muchas gracias, profesor. Bien, entonces, siendo las 10:30, comenzamos con la sección de preguntas. Profesor, para empezar, una primera pregunta. ¿Qué pasa si no se cumple sectorialmente el presupuesto de emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Los presupuestos sectoriales en base a qué criterios serán determinados? Ya, los presupuestos sectoriales ya fueron determinados y fueron determinados en base a el criterio de las emisiones que actualmente se producen en el sector, la proyección de crecimiento de esas emisiones y la necesidad de reducción para efectos de llegar al objetivo de la carbono neutralidad al 2050. Y con, por supuesto, mayor complejidad matemática, como les dije, que lamentablemente no es muy fuerte, pero esos son como los elementos principales para la determinación de eh, de, de los presupuestos. Perdón. ¿Qué pasa si no se cumplen? Es una excelente pregunta. Primero que nada, que no vamos a cumplir con la meta obligatoria de la ley. Eh, En segundo lugar, que no vamos a cumplir, si es que no se cumple con los presupuestos, no se va a cumplir tampoco con las obligaciones de las NDC. Que no se cumpla con las obligaciones de las NDC a nivel internacional no conlleva una sanción directa, porque el régimen climático no tiene sanciones directas a los estados por no cumplir. Sí puede conllevar sanciones en el ámbito internacional que tengan que ver con
las finanzas ambientales, o sea, las finanzas climáticas podrían eventualmente no financiarse algunas actividades en Chile, por ejemplo. Chile es un país que tiene muy buena reputación, pero además que tiene mucha, o sea, le llega mucha plata para esto, ¿no? Todos los recambios de tecnología tienen que ver con eso, ya sea a través de inversiones o a través de fondos directos. Eh, entonces, podría ahí haber un problema y por lo tanto es presumible que desde un punto de vista político el Estado va a tratar de cumplir con esos presupuestos. Y además habría un incumplimiento administrativo por parte de, depende cómo se sobrepase ese presupuesto, pero habría un incumplimiento administrativo por parte de las autoridades que estén permitiendo que se sobrepase ese presupuesto. Y eso podría eventualmente acarrear sanciones administrativas para las personas involucradas. No está establecido directamente, pero sí se establecen sanciones directas para la no dictación de los planes en los plazos que corresponde. Y eso me lleva a pensar que podría también llevar a este tipo de sanciones un incumplimiento de una cuestión básica como es el presupuesto. Bien. Una pregunta relacionada a lo que mencionaba, profesor, es ¿quién fiscalizará justamente el cumplimiento de los planes comunales y regionales? Excelente pregunta. ¿Qué lo va a fiscalizar? A ver, la Contraloría es la que hasta ahora ha hecho la revisión de la elaboración y el cumplimiento de los planes em, que han existido hasta ahora, ¿no? Y uno puede buscar en el sistema de la Contraloría y encontrar distintas mediciones que se han hecho de los planes que se han llevado a cabo hasta ahora, que son previos a la ley, como les decía. En el caso de la ley Marco, se estableció de manera concreta y directa y expresa que la Contraloría tiene esa facultad y que dentro de la auditoría que le realiza a los órganos públicos, una de las cosas que tiene que considerar es la existencia, por supuesto, pero también el cumplimiento de las metas de los planes sectoriales de mitigación y adaptación. Y eventualmente ahí... ¿Qué pasó? Eh, y eventualmente ahí un incumplimiento de esto puede significar una sanción que también está establecida expresamente para los jefes de servicio que estén en incumplimiento de estos planes, ya sea de mitigación o de adaptación. Muchas gracias, profesor. Profesora Pilar, se encuentra con nosotros y tiene la mano levantada. Sí, Profesor. me disculpen, yo soy el ruido, es que estoy en un lugar muy ruidoso. Bueno, no, era para complementar que recuerden el autorreporte, ¿ya? Porque cada municipio tiene que realizar su monitoreo, reporte y verificación del avance en las medidas y acciones, y por lo tanto, ese autorreporte se lo tiene que entregar al Ministerio de Medio Ambiente y ahí hay una primera verificación de las metas, ¿ya? Y si no cumple, bueno, ahí en complemento a lo que acaba de decir el profesor Costa. Bien, muchas gracias, profesora. Otra pregunta, profesor, es respecto a los planes estratégicos de recursos hídricos en Cuenca, si es que estos funcionarán como un instrumento de planificación territorial. A su vez, si es que estos involucran actores comunales, ¿bajo qué mandato, o sea, bajo qué organismos se encuentran, su elaboración y seguimiento, y cómo funcionarán para aquellas regiones que comparten una cuenca hidrográfica? Ya, repíteme la primera parte de la pregunta que no te escuché bien. De inmediato. Bueno, si es que estos funcionarán como un IPT. Ah, Y ya. si es que involucran actores comunales, ¿bajo qué organismos se encuentran amparados? Perfecto. No, no funcionarán como un IPT. Mira, voy a complejizar un poco la respuesta, pero es que a propósito de esta ley de cambio climático, el cambio del Código de Aguas, la ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y bueno, lo ya existente previamente, nos vamos a topar en poco tiempo más con algo que
Puede llegar a ser complejo, espero que no sea, porque de lo contrario va a ser inútil, y prefiero que sea complejo a que sea inútil, que es que vamos a tener como distintas capas de regulación territorial, no necesariamente de uso de suelo, pero sí de territorial, en las distintas comunas. Entonces vamos a tener el plan, si es que existe el plan regional, de em, regulador, el plan regional regulador, el plan regulador comunal, si es que existe también, el plan de recursos hídricos en Cuenca, que no va a establecer usos de suelo, pero sí podría establecer medidas que influyan en los usos en los usos de suelos. Y esta es la complejidad adicional, en la ley del SBAP se establece una herramienta que es la planificación ecológica, que es una herramienta muy útil, complementaria a los planes de ordenamiento territorial existentes y que va a tener que desarrollarse. Entonces, eventualmente, si las cosas salen bien, en 7 años más, 5 años más, vamos a tener todas esas capas regulatorias del uso del suelo en los territorios y las conversaciones entre ellas pueden ser complejas, dependiendo también cómo se haga. Puede hacerse de manera muy armónica, y eso obviamente es lo ideal, pero preveo que van a haber ciertas dificultades. Respecto de las obligaciones o los actores comunales, la creación de los planes de recursos hídricos en Cuenca tienen un procedimiento que tiene participación ciudadana, donde obviamente van a poder participar las municipalidades también. La guía, el Ministerio de Obras Públicas, esto que también era una de las preguntas, es el Ministerio de Obras Públicas el que va a dictar estos planes. Me parece que no hay una mayor participación de las municipalidades en este asunto, si no me equivoco. O sea, se les reconoce como actores de la cuenca, sin duda, pero no sé cuál específicamente eh, ya, sí, es la integración. Para la creación de los planes de recursos hídricos en Cuenca se crean unas mesas de recursos hídricos en Cuenca o mesas estratégicas de recursos hídricos. Esas mesas van a tener entre sus actores, además de los actores de nivel nacional involucrados, y también los actores de nivel local, tiene a las municipalidades y también tiene a las regiones. Y eso también responde a la pregunta de, bueno, ¿qué pasa si una cuenca está en dos regiones? Van a tener que integrar a las dos gobiernos regionales a esta mesa estratégica. Eso. Bien, muchas gracias, profesor. Siguiendo con los planes estratégicos de recursos hídricos en Cuenca, preguntan, ¿cómo los planes pueden ser implementados por las grandes empresas, por ejemplo? O sea, si es que puede dar ejemplos. ¿Y qué quiere decir que al menos deben ser observados dichos planes? Mira, esto yo creo que tiene un devenir un poquito más largo. Y lo voy a contar entero porque creo que puede ser útil para muchos de ustedes y muchas de ustedes. Eh, ya, las empresas y las personas tienen derechos de aguas. Derechos de aguas que los tienen en propiedad, que son perpetuos, etcétera, tienen una serie de características, pero tienen derechos de agua. El derecho de aguas que alguien puede tener, ya sea empresa o persona, dice que le da derecho a sacar, por ejemplo, 2 litros de agua por segundo de el río Lircay o de el acuífero del río Lircay. Entonces, 2 litros de agua por segundo. En principio tiene 2 litros de agua por segundo, pero la verdad, como varios sabrán, es que no tiene un derecho a 2 litros de agua por segundo, sino que tiene un derecho a la proporción que le corresponda, dado ese derecho de 2 litros y considerando todos los derechos que haya en ese río o ese acuífero. Entonces, por ejemplo, si el río lleva 10 litros y yo tengo derecho a 2, pero hay otras 10 personas que tienen derecho a 2. O sea, hay 20 litros de agua en derechos, pero 10 litros de agua en el río. Lo que se hace es que se disminuye el derecho de cada uno de nosotros proporcionalmente. O sea, como hay 20 litros de derechos, pero 10 de agua, bueno, a cada uno nos va a tocar la mitad, ¿no? Si yo tenía 2, voy a tener 1. Ya. Esa es como una regla bien esencial. Lo que pasa en la mayoría de los ríos de Chile es que
es esa situación. Por lo mismo, nadie saca en realidad el agua que tiene en su derecho, sino que es la que le corresponda proporcionalmente. ¿Cuánta agua se puede sacar? Es una cuestión que depende de un acto que hace una organización que se llama Junta de Vigilancia, que es la que está encargada de la repartición de las aguas en los distintos ríos. Y la Junta de Vigilancia determina cómo se distribuye esa agua en base a el agua que hay. Ahora bien, con los planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas, podría, por ejemplo, señalarse una obligación o una medida que sea que X litros de agua en el sector tanto, en un sector donde, por ejemplo, hay un bosque nativo que es muy importante para la provisión de agua para el resto, ¿no? O sea, en ese sector necesitamos que pase un poquito más de agua. Por lo tanto, el plan estratégico de recursos hídricos va a decir, necesitamos proteger el bosque de los cipreses de Vilches Alto. Y entonces, los cipreses de Vilches Alto, donde pasa el río Lircay, tiene que tener, en vez de, en ese sector, en vez de que pasen 10 que está pasando hoy día, tiene que pasar 20. Esa medida podría ser que la Junta de Vigilancia, para cumplir con esa medida, obligue a que las personas que sacan agua antes de ese bosque de cipreses saquen menos agua. Después, bueno, después viene la parte en que esas personas se van a enojar y van a demandar a la Junta de Vigilancia y ahí vamos a tener que ver cómo lo resuelven los jueces. Pero yo diría que una de las cosas a las que autoriza esta ley y esos planes es a generar acciones como esa. Y que si son acciones suficientemente razonables, debieran ser aceptadas también por los jueces. Esto ya ha pasado, no en aguas, pero ha pasado en otros sectores. Como por ejemplo pasó con la restricción vehicular en su minuto, ¿no? Se puso restricción vehicular para que la gente de Santiago pudiera respirar un aire menos sucio y algunas personas reclamaron y dijeron, no, pero el auto es mío y lo quiero manejar todos los días y no puede ser que no me dejen sacar mi auto un día a la semana. Presentaron un recurso de protección, fue al Tribunal Constitucional y tanto las Cortes como el Tribunal Constitucional dijeron, no, sabe que esta es una limitación que es razonable para proteger el bien común, el aire de todos, la naturaleza, o sea, el medio ambiente, la salud, etcétera. Yo tiendo a pensar que podría pasar algo similar en una pelea en el ejemplo que les di. Eh, pero ese es un mecanismo, digamos. Y la otra, había una pregunta sobre observar que no me quedó tan claro a qué se refería. Es probable que sea por algo que haya dicho durante la clase, pero es respecto a por qué o qué se entiende que los planes deban ser observados. Me imagino por los privados. Mm, bueno, que deban ser, en general, que algo se debe observar es que se debe cumplir. Eso es como el sinónimo general, pero no sé específicamente aquí a qué se refiere, pero eso. Bien. Muchas gracias, profesor. Continuando con las preguntas. Otra. ¿El financiamiento de los planes comunales se puede optar al financiamiento de organismos internacionales u otros? Yo diría que sí, no veo por qué no. O sea, las municipalidades tienen potestades para hacer algunos tipos de alianza y entre ellas obtener financiamientos internacionales. Depende del organismo, por supuesto. Hay ciertos organismos que requieren que sean algunos puntos focales dentro del Estado los que soliciten ese dinero. No sé, si le van a pedir plata al Banco Mundial, por ejemplo, tengo la cuasi certeza que hay que pasar por el Ministerio de Hacienda, pero no todos los organismos tienen esas obligaciones, entonces habría que ver el fondo en particular, si es que existe posibilidades de solicitar un apoyo para la generación de planes. Los fondos internacionales privados, al menos, yo creo que en general no tendrían problemas en recibir ese tipo de aplicaciones. Después, bueno, que den la plata es otra cosa, pero eso. Bien. Continuando con las preguntas. La ley señala que los planes de acción regional de cambio climático deberán estar a los 3 años de promulgada la estrategia climática a largo plazo. ¿Qué ocurre si no se logra cumplir con este plazo por parte de los gobiernos regionales en su rol de presidencia
del COE. Hay una sanción establecida. A ver, eso no me la sé, pero la voy a buscar en... Está en la ley. Si no me equivoco, es una multa. Déjenme buscar. Eh, sí, hay una multa establecida en la ley para los jefes de servicio. En este caso, los jefes de servicio es el gobernador. Una multa en su sueldo, que se le resta parte de su sueldo si no se cumple con los plazos. Súper. Bien. Otra pregunta, profesor, es, los inventarios de emisiones que se establecen en los planes de acción, en caso de los municipios, el manual entregado por el Ministerio de Medio Ambiente establece que es opcional, pero en caso de los regionales no es así. A largo plazo se proyecta que de todos modos los municipios cuenten con sus propios inventarios. No creo que vayan a existir inventarios comunales, porque son difíciles de armar. Las metodologías son relativamente caras y me parece que el nivel de detalle de la comuna puede no requerirlo. Si yo, en principio, no diría que se van a armar comunalmente. Lo que sí puede ser que las propias regiones los armen comunalmente, más que las municipales lo tengan que hacer. Pilar parece que tiene otra opinión al respecto. Pilar. No, un complemento, más que, más que no voy a disentir. Solo les quería mencionar que estamos haciendo un esfuerzo bien grande por contar con un inventario comunal, ¿ya? El cual va a estar a disposición particularmente en la etapa del curso de capacitación para capacitadores y luego lo queremos ocupar en los talleres presenciales, ¿ya? El nivel de detalle, bueno, ahí les vamos a ir contando, pero estamos trabajando en aquello para facilitar justamente el trabajo de elaboración de planes con esta herramienta que va a ser una plataforma web. La Universidad de Chile siempre trabajando para usted. Muy bien. Bien. Profesor, otra pregunta es si es que podría explicar con un ejemplo en concreto alguna medida del plan de mitigación versus una medida del plan de adaptación. Si estas pueden ser complementarias y cómo conversarían si hoy se hacen de forma paralela. Ya. Em, Cuando hablamos del plan, los planes de mitigación, lo que estamos hablando es o de disminuir emisiones que están sucediendo o de aumentar capturas. O sea, o de cerrar una chimenea o de plantar un árbol, por hacerlo súper sencillo. Eso es mitigación. Menos gases de efecto invernadero. Cuando hablamos de adaptación, no estamos pensando en los gases de efecto invernadero, sino que estamos pensando en los efectos del cambio climático. Y entonces estamos pensando en cómo va a cambiar un lugar a propósito del cambio climático. Por ejemplo, el sector de la región de Valparaíso interior, que es un sector que históricamente ha sido bastante agrícola, ya ha ido perdiendo parte de su capacidad de producción porque hay menos agua y va a seguir perdiendo capacidad de producción porque va a seguir habiendo cada vez menos agua. Entonces, ahí las personas que habitan en ese lugar requieren medidas de adaptación, ya sea para mejorar el rendimiento hídrico, ya sea para modificar sus cultivos, ya sea para cambiarse de lugar incluso, ¿no? O sea, migrar. Puede ser un montón de cosas que pueden suceder. Hay que adaptarse a las nuevas condiciones climáticas, en el ejemplo que estoy dando, del sector interior de la región de Valparaíso. Lo mismo pasa en el borde costero, que es el ejemplo que daba. En el borde costero hay un alza en el nivel del mar, por lo tanto las playas van a ser más pequeñas. Bueno, ahí depende del sector, cuáles van a ser los daños que se van a producir. Hay marejadas más constantes, entonces las personas que se dedican a la pesca artesanal en ese lugar van a tener que adaptar su infraestructura, sus prácticas a un mar que es distinto que el que había antes. ¿Cómo podría hacerse una medida que sea tanto de mitigación como de adaptación? Un ejemplo concreto. Eh, la construcción de un parque en el borde costero. Un parque con árboles, digamos.
Como saben, algunos sabrán, los árboles en el borde costero ayudan a mantener el suelo más firme en el borde costero y a ralentizar el ingreso del agua de mar cuando hay oleaje fuerte, ya sea un tsunami o una marejada. Pero además, esos mismos árboles van a estar capturando carbono. Entonces, si yo, por ejemplo, hago un parque o un bosque, planto un bosque, digamos, costero en un lugar, voy a estar contribuyendo a la vez a capturar carbono y a disminuir los daños y por tanto adaptarme a la nueva condición de un mar que es más bravo, que tiene más marejadas que antes. Eh, los planes, efectivamente, esto es un buen punto que hace la pregunta, porque dice, bueno, ¿cómo si estos planes no conversan? Debieran conversar. A pesar de que sean planes distintos, la emisión de esos planes por parte de los mismos organismos públicos debiera llevarlos a conversar. Pero además de eso, si se acuerdan en uno de los gráficos, era como así, un reloj de arena, no sé cómo decirlo. Porque los planes nacionales contienen mitigación y adaptación junta. Tanto la estrategia como la NDC contienen ambas cosas. Y después se separa en lo sectorial. Y en lo sectorial se separa principalmente porque por una cuestión administrativa, ¿no? Porque las medidas de adaptación no tienen que ver con los ministerios, sino que tienen que ver con sectores que son interministeriales. De hecho, cada plan de adaptación en la ley establece quiénes son los ministerios obligados a dictarlo, y siempre es más de uno. Entonces, hay una complejidad distinta que en la mitigación. Pero esos dos planes sí debieran conversar porque tienen que estar cumpliendo con los planes de más arriba, donde está todo junto. Y después baja de nuevo a que esté todo junto cuando hablamos de regiones y comunas. Muchas gracias, profesor. Profesora Pilar, ¿tiene la mano levantada? No hay ningún error. La bajo. Bien, súper. Bien, entonces, una última pregunta, profesor, dado el tiempo, y es en relación a los presupuestos de emisiones, si esto afectaría la capacidad de producción en la economía, si es que esto se ha valorado, por ejemplo, en la producción agropecuaria o la producción de alimentos. Sí y no, o sea, sí podría afectar, no necesariamente de manera negativa, puede afectar de manera positiva en términos de productividad, otra cosa en términos de costos. En costos puede ser un costo mayor en algunos sectores, y eso sí se evaluó cuando se crea la estrategia nacional. Se hizo un análisis de costo-beneficio para la creación de la estrategia nacional. Ahora bien, hay una serie de incertidumbres en esto por el tiempo que va a transcurrir, el avance de la tecnología, etcétera. Hay ejemplos muy típicos que se dan, pero la producción de electricidad con paneles solares, por ejemplo, era cara en términos relativos hace 10 años y hoy día es la más barata que existe, ¿no? Y de hecho los paneles solares son tan baratos que se usan incluso para otros tipos de construcciones en el mundo porque hay como sobreproducción de paneles solares. Eh, entonces, hay una cierta apertura también en términos de cuáles van a ser los costos futuros y hay también problemas metodológicos para establecer los costos de no actuar, o sea, los costos de no reducir emisiones versus los daños que va a producir la crisis climática. También hay ciertas dificultades metodológicas para establecer eso. Sí se consideró y creo que se va a tener que seguir considerando a medida que se van modificando los distintos planes que se han establecido. Muchas gracias, profesor. Ahora sí, una última pregunta y es más que nada si puede clarificar las sanciones asociadas al incumplimiento en los plazos de elaboración tanto de los planes sectoriales, los planes de acción regional y los planes de acción pública, ya que hay una confusión en el chat y están preguntando bastante sobre ello. Ya, a ver, vamos a ir aquí directo a la ley. Esto está en el artículo 12, cuando se habla de planes de acción comunal. El último inciso de ese artículo dice que no cumplir con lo dispuesto en el artículo por parte de los respectivos alcaldes en el plazo de 3 años contados desde la publicación de esta ley se sancionará con multa correspondiente a una remuneración mensual del respectivo alcalde. Esa es la sanción para los alcaldes, está en el artículo 12 de la Ley de Cambio Climático. Las autoridades sectoriales
o sea, los ministerios principalmente, tienen sus obligaciones establecidas en el artículo 17. Y en el artículo 17 se señala que esto está en el inciso 1, 2, 3, 4. En el quinto inciso, dice, la Contraloría General de la República, en ejercicio de sus atribuciones de auditoría, señalar el artículo 21, deberá considerar el cumplimiento de las metas de los planes sectoriales, mitigación y adaptación. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo por parte de la jefatura o jefe superior del servicio o el atraso en el cumplimiento por un plazo superior a 6 meses será sancionado con medida disciplinaria de multa equivalente a media remuneración mensual previa instrucción de una investigación sumaria. Esas son las dos sanciones que se establecen de multas en la ley. O sea, hay una específica para el alcalde y otra que es genérica. Bien.